Y a partir de aquí, la idea es entrar un poquito con Mara Álvarez en ver qué habilidades de movimiento son buenas para este tipo de jugadores a largo plazo y la importancia que tiene que aprovechando, y perdonad la expresión, aprovechando estos momentos, todo el trabajo que podemos hacer para iniciar las capacidades físicas de este jugador, ¿no? Entonces, Mar, mi pregunta sería muy sencilla. En estas etapas que estamos planteando, ¿qué nos recomiendas hacer en las primeras etapas de trabajo? Hola César. Bueno, pues voy a hablar de la primera y segunda etapa sobre todo. Entonces, cuando nos planteamos cómo tiene que ser el entrenamiento, en estas etapas sin balón y con balón, pero en la parte individual, queremos darle salida, queremos darle una respuesta a las demandas de rugby. Es decir, ¿qué necesito para jugar al rugby? Quiero deconstruir todo lo que necesito para jugar al rugby y trabajarlo de forma individual, que es lo más difícil porque normalmente nunca lo hacemos. Una de las características de estas edades con las que vamos a trabajar, de las edades de esta charla, es que aún se está formando el sistema nervioso y entonces por eso el trabajo de coordinación, agilidad y equilibrio es tan importante para el futuro del jugador. Trabajar bien en estas fases mejorará el rendimiento y sobre todo nos ayudará a evitar lesiones a larga, pensando siempre en el desarrollo de nuestro jugador a largo plazo. Y esta maduración del sistema nervioso requiere trabajar más en velocidad de los movimientos y en la variación de los mismos que en la resistencia y en la repetición. A menudo, cuando pensamos en trabajo individual, siempre tenemos a mano carreras. Pues en estas edades es más interesante, por el momento madurativo en el que están, trabajar en más riqueza de movimiento que en la repetición de movimientos. Darle más variedad que repetición. Y en esto es lo que hablamos con entorno cambiante. El jugador tiene que tener muchas situaciones, adaptarse a diferentes propuestas para que podamos seguir formando en esas tres cosas tan importantes que hemos hablado, que es la coordinación, la agilidad y el equilibrio. Además, el entorno cambiante lo podemos organizar de modo que el jugador puede estar bajo presión de tiempo o de espacio. Una estrategia, ahora que vamos a estar tan lejos en estas primeras fases de lo que normalmente entrenamos como rugby, de los juegos colectivos que conllevan el rugby, es que el entrenador preferencie todo lo que estamos haciendo al rugby. A las reglas, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando piso fuera de una línea en el rugby? Pues que pierdo la posesión. Entonces, en el ejercicio que estamos haciendo, no me puedo salir de lo que he marcado con conos. Que sería un ejemplo de referenciar lo que estamos haciendo al rugby. O por qué trabajamos esta posición, en qué posiciones del juego del rugby estamos trabajando esto. Esto podría ser. César, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Por esta cosa de la riqueza que queremos meter dentro de nuestros entrenamientos para seguir formando el sistema nervioso del jugador que está en crecimiento, que está en su proceso de maduración, deberíamos poder usar todas estas habilidades motrices fundamentales o básicas. En cuanto a locomoción, tenemos todas estas variables. En cuanto a manipulación, todas estas variables. Y en cuanto a estabilización, todas estas variables. Y la mezcla de todas ellas. Lo primero que nosotros hemos propuesto es trabajar sobre la postura del jugador de rugby. ¿Cómo es la postura básica de un jugador de rugby que le sirve para estar preparado tanto en ataque como en defensa? Pues los pies están ligeramente sobre el ancho, un poquito más anchos que las caderas, las tibias hacia adelante, preparadas para arrancar el movimiento, la cadera flexionada para bajar el centro de gravedad y ser más estables, y el tronco inclinado hacia adelante. Y los brazos cerca del tronco, como veis abajo en la foto de Patricia García. Y todo esto lo podemos trabajar combinándolo con diferentes desplazamientos, con aceleración, deceleración,
con giros, yendo al suelo, con saltos. Y si veis, por ejemplo, en el vídeo siguiente, estos chicos están trabajando la posición de rugby, yendo al suelo y levantándose. Y una evolución de esto podría ser yendo al suelo y colocando una pierna ya para salir acelerando. Mezclado con los desplazamientos, esto es una de las cosas que más podemos trabajar en esta fase individual, y no tiene que ser siempre correr en línea recta hacia adelante. También hay mucha riqueza cuando hablamos de desplazamientos, de locomoción. Podemos usar todos los que están en el plano sagital, es decir, delante y detrás, con diferentes distancias, a diferentes alturas del centro de gravedad, enlazando con otros movimientos, con un plano frontal hacia la derecha y hacia la izquierda, en un plano transversal, uniéndolo con giros, con rotaciones, con saltos, y además los desplazamientos pueden tener diferentes formas. Podemos caminar, correr, deslizarnos, rodar, esquivar, desplazarnos rebotando o mezclarlas todas ellas. Y además le podemos sumar, como veis en este vídeo, los movimientos de la parte de arriba. Una de las cosas que más estamos trabajando ahora es disociar lo que hacen las piernas y los brazos, y en este vídeo veis que los chicos llevan las piernas en una dirección y los brazos están trabajando por su cuenta. Esto es algo que el coordinativo tiene muy bien para luego poder pasar mientras en diferentes direcciones. Y en el siguiente vídeo tenemos también desplazamientos, pero como hemos dicho, que la melee era una de las cosas del tipo rojo, pues podemos seguir trabajando solamente en la posición individual y además incluyéndola en la parte de desplazamientos. Y a nivel más analítico, con los mayores, tenemos todos los ejercicios de técnica carrera. De Skerman Aurrechea, como no hemos podido coger a jugadores de la edad de menores de 12 años, hemos grabado a nuestros jóvenes. Entonces, bueno, él está haciendo unos wall drills, que son ejercicios de prepararnos para la carrera. También una parte importante a la que podemos dedicar estos entrenamientos es a trabajar en los patrones de movimiento que nos van a ayudar para todo lo que va a ser el trabajo de fuerza ahora a esta edad y el trabajo posterior. Y son muy básicos. El patrón de sentadilla, obviamente, que es este gesto de sentarnos, el patrón de bisagra de cadera o peso muerto, un patrón de empuje, que es alejarnos de la carga, y un patrón de tracción, que es atraer la carga hacia nosotros. Y si los vemos uno a uno, vemos la variedad y las combinaciones que podemos meter en cada entrenamiento. No quiero perder mucho tiempo en cada diapositiva, pero de una sentadilla es mejor hacer muchas variedades a estas edades que hacer muchas sentadillas de la misma forma. Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta es que los puntos claves de colocación sean seguros, que el entrenador tenga claro los puntos clave que le está diciendo al jugador. Igual pasa con el peso muerto, y lo que proponemos es que las acciones de bisagra de cadera o de peso muerto sean una relación un poquito más alta que las de sentadilla, porque a estas edades el esquema corporal del jugador aún no tiene muy integrada la parte posterior. Entonces, a la larga, eso nos va a conllevar a jugadores adultos muchas lesiones de isquiotibiales y de la cadena posterior. Por eso, cuanto antes empiecen a integrar toda esta parte posterior en su esquema corporal, son cosas que ya vamos ganando. Y luego el entrenador, bueno, puede variar como bipodal o unipodal, todas las que tenéis a la derecha de tipos de peso muerto, y como decía antes, siempre podemos referenciarlo, como veis, a pescar un balón o algunos movimientos de lucha. Siempre podemos diferenciar estas acciones con lo que estamos haciendo en el juego. Si hablamos de la parte de arriba del tren superior, podemos trabajar patrones de empuje, que esto es alejarnos de la carga. En un plano horizontal, como veis, pues todo lo que hacemos de ponernos de pie, levantarnos del suelo empujándolo, ¿no? O flexiones para jugadores que ya tienen más control del tronco. Y también empujes verticales. Y una forma de referenciarlo al rugby, como veis, es cómo levantamos el latich.
Y cosas que hay que tener en cuenta, el entrenador tiene que tener claro cosas sobre la salud de la espalda y la salud del hombro en este tipo de empujes. Igual pasa con los patrones de tracción, que tenemos que tener en cuenta en la siguiente diapositiva, pues todos, la salud del hombro y la salud de la espalda. Este es el patrón más difícil para trabajar sin material, pero podemos enseñarlo con materiales que tenemos en los clubes, como los escudos, los tubos de placaje o incluso con los balones. Por supuesto, con tomas y material específico como la sandbag que veis en la esquina, en la foto principal, pues también se trabajan los patrones de tracción. Y en el siguiente vídeo podéis ver una combinación de los movimientos de plumas, los dos patrones de miembro inferior combinados teníamos antes para tener más riqueza en el vídeo. En diferentes planos, en diferentes direcciones. Y podemos mantener todas las distancias de 1,5 metros en la fila y en una fila que hagamos al lado. Esto es un patrón de bisagra de cadera o de pecho muerto, bastante interesante. Y de una forma más analítica vemos a Paco Munilla haciendo una sentadilla desde una vista frontal y una vista lateral. Todos estos patrones, estos 4 patrones, si además le sumamos los saltos y las recepciones, son la base del trabajo de fuerza a estas edades y la base de lo que van a trabajar después. Una de las cosas que nos perdemos, avanzando un poquito más, cuando solo hacemos el entrenamiento individual, donde los jugadores no están compartiendo tanto espacio como cuando hacemos propuestas colectivas de juego, es todo lo que llamamos habilidades perceptivas, que tienen que ver con la parte de reacción y de tomar en la agilidad. Entonces, tenemos que proponer actividades en este entrenamiento individual donde podamos seguir trabajando estas cosas. Por ejemplo, si quiero trabajar el timing en el ejercicio que veis en el centro, puedo decirle al jugador, la llegada del jugador anterior es la salida para que tú empieces tu movimiento. O si queremos trabajar la visión periférica con el jugador del centro y también el timing, le podemos decir, tienes que llegar a la vez que el jugador de la derecha y de la izquierda, así él tiene que ir regulando tu ritmo. En las fichas del final, de las propuestas del final de la presentación, tenéis algunos ejemplos más de trabajar estas habilidades perceptivas. La siguiente cosa que es muy importante y que podemos trabajar también es todo el trabajo de nuestro tronco, todo lo que tiene que ver con los movimientos, desplazamientos y giros de nuestro centro de gravedad, que es lo que llamamos trabajo de core o trabajo de tronco, que es la coactivación de toda la musculatura en diferentes planos que tenemos en el tronco, para que podamos trabajar y mantener estabilidad y transmitir fuerzas. Entonces, nuestra progresión aquí sería trabajar la estabilidad estática con algo de inestabilidad, trabajar la estabilidad dinámica y por último una estabilidad dinámica más compleja que implica también inestabilidad o movimientos o enlaces con otros movimientos. En el vídeo veis jugadores que están haciendo trabajo en el suelo, que pueden hacerlo en un solo movimiento porque han trabajado en un tronco que está coordinado y que puede transmitir las fuerzas. En el segundo vídeo veis este movimiento de tronco y de estabilidad combinado con algunos de los patrones de movimiento que hemos visto antes. Este de peso muerto, este de patrón de sentadilla, con bastante transferencia al rugby, este para trabajar toda la parte posterior, la zona dorsal, que es una de las cosas más pertinentes, y este para trabajar toda la parte posterior del tronco.
si nos centramos en qué materiales puedo usar de forma segura en el rugby, en la primera fase, que es sin balón, bueno, podemos dar un balón de rugby en la segunda fase que solo use ese jugador, pelotas de tenis que solo use jugador, conos que no van a tocar y que el entrenador desinfecta y vuelve a desinfectar después de la sesión, vallas, escaleras, picas, etc. Esto tenemos en casi todos los clubes. Y ya después de esto tenemos 3 propuestas de sesión para las 3 primeras fases, y me voy a centrar, bueno, esta es una propuesta de sin balón, en la que en un cuadrado, en el calentamiento, los jugadores les va indicando el entrenador diferentes instrucciones para trabajar explorando su equilibrio a un pie, a 2 pies, a 3 apoyos, no apoyar ni pies ni manos, donde el jugador tiene que buscar cómo hacerlo. Otras habilidades perceptivas, que es tener en cuenta el espacio y sus compañeros, correr lo más lejos posible de cualquier jugador, tocar algo que está en el campo y volver al cuadrado, saltar todos a la vez y gritar todos a la vez hasta que tengamos ese timing, o dar una palmada a la vez hasta que tengamos ese timing. Después, en una parte más central de la sesión, trabajaríamos las posiciones básicas del rugby combinadas con el desplazamiento, esto que hemos visto al inicio de la presentación. Luego, esta iniciación a la fuerza, donde aquí he elegido 2 patrones, el primero el de sentadilla y el segundo un patrón de empuje con 2 ejercicios. Y por último, desplazamientos en 4 apoyos para este trabajo del tronco y además posiciones parecidas a la melee, con referencias al rugby. Y luego una vuelta a la calma, donde trabajaríamos, preguntaríamos y referenciaríamos todo lo que hemos hecho con el rugby. Con el rugby, que es nuestro objetivo. En esta segunda sesión trabajamos como objetivo el manejo de balón, cada uno tiene su balón, entonces en un cuadrado también trabajamos todas estas habilidades perceptivas y además el manejo del balón con las diferentes instrucciones que nos va dando el entrenador. Lanzar arriba y recibir, desplazarnos con el balón en el reverso de la mano, cambiar el balón del reverso a la palma de la mano sin que se caiga y sin que choques con un jugador, pasar el balón desplazándote entre las piernas, hacer círculos alrededor de la cintura, todo desplazándonos, teniendo en cuenta el espacio y los jugadores, correr con el balón entre las rodillas, pasarnos el balón por encima de la cabeza de una mano a otra, etc. Y todo esto lo tenemos que hacer teniendo en cuenta todo el tiempo que hay jugadores que están haciendo lo mismo y que no nos podemos salir del espacio. Entonces, como entrenadores, deberíamos valorar el éxito, porque es bastante difícil en estas tareas y en el calentamiento. Aparte de darle, como ha dicho Santi, una orientación divertida, porque es uno de los objetivos para mantener a nuestros jugadores y para crear esa adherencia al rugby. Luego haríamos una parte principal sigo con esta, haríamos una parte principal de trabajo de melee en desplazamientos, que es esto que llamamos crawl, con diferentes posiciones, la cadera más alta, la cadera más baja, el codo muy cerca de la rodilla, etcétera, etcétera. Trabajo de caídas tipo judo, un circuito de fuerza, donde aquí he puesto 15 minutos porque gastamos tiempo en enseñar esta técnica, y luego con nuestro balón podemos jugar un golf rugby. Cada jugador tiene su balón y tienen que llegar a hacer hoyo, por ejemplo, tocar el travesaño. Entonces gana el jugador que lo haga en menos patadas, es decir, el que tiene el hándicap más bajo. Y luego podemos acabar con otra competición de precisión, pues con pases a tocar un palo, a tocar un escudo o lo que pongamos, lanzamientos tipo talonador o incluso con el pie. Y luego, por último, este feedback de enlazar lo que hemos visto con el rugby. Y la siguiente sesión ya sería donde podemos dar pases, que bueno, es una sesión orientada al manejo, que ya es más típica de lo que solemos hacer normalmente. La única cosa es que todavía no hay un juego colectivo de rugby. Esto es previo a la fase 4, 5 y 6, que es donde empezamos a aplicar
los juegos que ha explicado Santi y César antes estas sesiones. Así que, bueno, yo creo que si hay dudas luego las resolvemos en el turno de preguntas. Espero que haya quedado claro y no sé si me he pasado de tiempo. No, Marc, muchísimas gracias. En principio, creo que lo que nos estás proponiendo es que aprovechemos este periodo que tenemos, este entrenamiento individual que por temas de sanidad debemos hacer, a trabajar, a iniciar las condiciones físicas de los jugadores. Hay muchos patrones, nos has enseñado los patrones que podemos trabajar y que podemos utilizar, y la idea es vamos a transferirla y aprovechar este momento en nuestros entrenamientos iniciales.